Voy a poner a grabar y ahora sí les voy a presentar a los docentes que nos van a acompañar hoy. Tenemos el honor y lujo de tener como docente a Jimena Nieto Carrasco, que ella es abogada de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, con un máster en Derecho Internacional Público de London School of Economics y un certificate, yo no sé francés, perdón Jimé, de Estudios Políticos del Instituto de París. Se desempeña como jefe en la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, es coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, tuvo a su cargo procesos de negociación multilateral en materia de desechos peligrosos, sustancias químicas, mercurio, biodiversidad y cambio climático. Fue parte de la delegación de Colombia que participó de las negociaciones del Acuerdo de París, y durante ese proceso fue designada como chair del grupo de redacción y consistencia legal. Actualmente es miembro del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de París, entre otros cargos. Igualmente preside el Consejo Directivo de Transforma. Jimena es también profesora de Tratados Internacionales sobre Medio Ambiente en programas de posgrado en la Universidad de Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, así como en el Instituto Flaxo de Buenos Aires, Argentina, donde yo tuve la dicha de tenerla como docente y le voy a estar eternamente agradecida por esa experiencia. Así que, Jimé, te damos la palabra y por supuesto, como ya saben, a Enrique ya lo conocen quienes vinieron la vez pasada. Él va a estar acompañándonos durante este encuentro, colaborando con aportes en la presentación de Jimena, y también aprovecho para contarles que cuando vayan surgiendo dudas e inquietudes o comentarios los pueden volcar en el chat. Al final de este encuentro vamos a dejar un momento para ese intercambio. Primero vamos a dejar que Jimena desarrolle todo el tema, que seguramente va a ir respondiendo las dudas y preguntas que vayan surgiendo antes, y al final Enrique va a estar moderando esa parte de ronda de preguntas, si les parece bien. Así que ahora sí, Jimena, todo tuyo, un placer y bienvenida. Gracias, Mary, y gracias, Enrique. Gracias por la invitación y a referirme hoy específicamente a ese tema de la dinámica entre los países que Enrique ya introdujo de alguna manera en su presentación el lunes. Y quería empezar por algo muy básico, y es tres categorías en las que se dividen los países en el contexto de Naciones Unidas y que son particularmente importantes, repito, para entender en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, es decir, como les dije, solamente me voy a referir a tres de esas categorizaciones de los países. La primera es la que se denomina por el nivel de desarrollo. Todos aquí saben que hay países desarrollados y que hay países en desarrollo, pero tal vez algo que no tengan tan claro es que cada país tiene la prerrogativa de autodefinirse como país desarrollado o país en desarrollo. Es decir, aquí no hay una lista, aquí no hay un criterio, aquí no hay que es que su Producto Interno Bruto, que es que su ingreso per cápita, entonces usted es desarrollado o en desarrollo. No, en Naciones Unidas, repito, queda a absoluta discreción de los estados autodenominarse como desarrollados o en desarrollo. Y Enrique les explicó el lunes cómo cuando se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se decidió listar en un anexo aquellos países que habían sido más responsables del cambio climático, y los demás nos llamamos no anexo bajo la convención. ¿Por qué? Porque hubo que listarlos, como repito, les contó Enrique en su momento, porque si hubiéramos dicho los países desarrollados deberán, los países en desarrollo tendrán que, no se hubiera sabido quién es quién, porque es una categoría dinámica, es una categoría que depende de la absoluta soberanía de cada país. Y claro que algunos de ustedes estarán pensando que nosotros en Colombia tuvimos un boxeador muy famoso que tenía frases maravillosas. Una de ellas es que decía en las entrevistas: es mejor ser rico que pobre. Aquí no es mejor ser rico que pobre, como ustedes entenderán, cuando los países claramente, en este caso,
teniendo en cuenta que los desarrollados son quienes van a tener obligaciones más robustas, más, digamos, obligaciones en materias financieras, en el caso del que estamos hablando, obligaciones de mitigación más estrictas, etcétera, pues claramente no hay para los en desarrollo, no es particularmente llamativo considerarse desarrollados en el contexto del cambio climático. Entonces, eso simplemente para explicar, repito, que que cada país determina si quiere ser desarrollado o en desarrollo, que por eso ustedes no van a encontrar una lista, y que eso es así para todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta categoría tiene relevancia en el contexto de quién va a ser el sujeto de la obligación de cooperar, es decir, qué países deberán aportar esos recursos financieros, esa transferencia de tecnología, apoyar ese fortalecimiento de la capacidad, y cuáles vamos a ser países receptores de ese apoyo, repito, financiero, de esa transferencia de tecnología, de ese fortalecimiento de la capacidad. Entonces, por eso la importancia de saber quiénes son los desarrollados, quiénes son los en desarrollo. También hay que tener claro que en la década al finales de los 80, cuando se cae el muro de Berlín y lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra en una serie de países, estos nuevos países, y piensen que estamos hablando de Belarus, de Moldova, de Uzbekistán, de Azerbaiyán, de Ucrania, tristemente muy en las noticias hoy en día, de Georgia, etcétera, de ese tipo de países, esos países le dicen al mundo, sí, nosotros éramos países desarrollados cuando éramos parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, ahora estamos en este proceso de hacer una transición hacia el capitalismo. Repito, estamos en 1989, década de los 90, y pues estamos sufriendo un poco las consecuencias de esa salida del bloque soviético, pero no tanto como para que me manden allá al bloque de los pobres, no, al de países en desarrollo, no, porque no me hacen una subcategoría. Y de ahí es que nace esa subcategoría de las economías en transición, subcategoría de los países desarrollados. Porque es importante saber que las economías en transición se están refiriendo, repito, a Rusia, Moldova, Ucrania, Kirguistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, porque ustedes encuentran esa denominación en el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de su protocolo de Kioto y de su Acuerdo de París. Entonces, generalmente es un término que la gente confunde bastante, y cuando piensan en economías en transición, tienden a pensar que tal vez se está refiriendo a un concepto moderno de aquellos países que están más evolucionados, es decir, con economías emergentes, etcétera. No, importante aclarar, repito, que cuando ustedes ven el término economías en transición, se está refiriendo a esos países que eran parte del bloque soviético y que estaban haciendo la transición hacia el capitalismo. De hecho, es un término que debería haber desaparecido, porque nosotros los países en desarrollo, y digo nosotros porque cuando Mary estaba haciendo la lista de quienes estamos aquí, pues ahí que está Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, etcétera, todos nos consideramos países en desarrollo. Nosotros le decimos a los países con economías en transición, bueno, ¿para cuándo la transición? Porque piensen que ellos compiten con nosotros por los recursos de cooperación. Entonces, si bien hay países que ya han hecho esa transición, piensen en los países que eran del bloque soviético y que hoy en día son parte de la Unión Europea. Entonces estamos hablando de Polonia, de Rumania, de Croacia, de Lituania, Letonia, Estonia, esos países que antes eran, repito, economías en transición, al entrar a la Unión Europea, automáticamente se vuelven países desarrollados. ¿Cómo sabe uno quién es quién? Si ya les acabo de decir que no hay un listado, que uno se autodefine, que es una categoría dinámica, hay que oír las intervenciones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno de estos países habla en el contexto de las Naciones Unidas en general y del cambio climático en particular, siempre va a reiterar ese estado. Entonces le va a decir Colombia como país en desarrollo, o va a decir la Unión Europea como una organización de países desarrollados, y eso es lo que le da a uno, repito, así es como le reitera a uno a la comunidad internacional
si se considera desarrollado o en desarrollo. Dentro de los países en desarrollo, también llamados en vía de desarrollo, pero lo que sí les recomiendo mucho es que eviten una denominación bastante peyorativa y que no cae muy bien, que es hablar de países subdesarrollados. Es un término que uno a veces oye y que la verdad, repito, no procede, y los invito a no utilizarlo, pero repito, cuando estamos hablando de los países en desarrollo o países en vía de desarrollo, ahí también tenemos dos subcategorías. Y esto es en el contexto general. La primera de esas subcategorías son lo que se conoce como los SIDS. Ya Enrique les decía el lunes que no hay nada que hacer, que estas siglas son en inglés y que así las van a encontrar en la literatura, en las páginas web, etcétera. Desafortunadamente, y hay que hacer un ejercicio para tratar de cargar un glosario, mejor dicho, para entender esa cantidad de siglas que Enrique les comentaba el lunes. Esta es una de esas. Los SIDS se refiere a los pequeños estados insulares en desarrollo. Y fíjense que la misma sigla nos dice de qué tipo de estados estamos hablando. Tienen que ser pequeños, small, tienen que estar rodeados de agua, islas, tienen que ser en desarrollo, developing, y tienen que ser estados. Esa subcategoría, ahí sí uno no se puede colar. Ahí sí hay una lista, está elaborada y ustedes la encuentran fácilmente en la página de Naciones Unidas, porque repito, son países que tienen que reunir esas categorías: ser pequeños, estar rodeados de agua, ser estados y ser en desarrollo. Vamos a ver cómo en materia de cambio climático los SIDS se juntan para formar un bloque de negociación, pero no me quiero adelantar a eso. Entonces aquí estamos hablando de quiénes, estamos hablando de Cuba, de las Islas Marshall, de Samoa, de Tuvalu, estamos hablando de Comoros, de San Kitts and Nevis, de San Vincent and the Grenadines, o sea, estos pequeños países insulares que reúnen esas características que ya mencioné. Y la última subcategoría dentro de esta categorización es la de los de los países menos adelantados, los least developing countries, o sea, los países menos adelantados, la cola del ratón, por decirlo de alguna manera realmente, y para estos también hay una lista. La UNCTAD, que es la Oficina de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, hace esa lista de qué países califican como LDCs. En nuestra región solamente hay un país que tiene esa categoría, que está en esa lista de los LDCs, es Haití. De resto, ningún otro de nuestra región de América Latina y el Caribe quedó en la lista. ¿Y por qué son importantes los LDCs? Yo creo que ustedes ya empiezan a intuir que, como esta categorización es relevante en materia de cooperación, yo les dije que es importante saber quiénes son los desarrollados, quiénes son los en desarrollo, porque necesitamos saber quién le tiene que dar plata a quién, con base en ese principio que Enrique les presentó el lunes de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Recuerden que Enrique les habló de eso. Ese principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es el fundamento de la cooperación. Los países desarrollados reconocen que tienen una responsabilidad mayor frente a los problemas ambientales y que por lo tanto deben aportar más a la solución. Ese aportar más a la solución es darnos plata, transferencia de tecnología, fortalecimiento de la capacidad. Entonces, como les decía, ustedes ya empiezan a intuir en ese contexto que los SIDS y los LDCs pues son aquellos que van a necesitar más de eso, más de esos recursos, más de esa tecnología, más de ese fortalecimiento de la capacidad en el contexto general de la cooperación. Y la convención lo reconoce. Ustedes encuentran en el artículo 4 de la convención un listado de países, y en el lenguaje actual y en las negociaciones actuales, algo que, y lo digo abiertamente, preocupa enormemente a la región de América Latina y el Caribe en general en las negociaciones, es que África, y por eso se los puse ahí abajito de la diapositiva, un poco a la izquierda entre signos de interrogación, África lleva varios años insistiendo en que quiere que se agregue el continente a esa como una subcategoría de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes
que la cooperación y ese deber de cooperar, de aportar recursos financieros, etcétera, a los países en desarrollo, pues al principio se escribía de una manera muy clara en todos los instrumentos, textos, decisiones, lenguajes que salen de este proceso. Se decía los países desarrollados, y lo estoy poniendo muy esquemático, no es textual, pero para que tengan una idea, los países desarrollados le darán plata, transferencia de tecnología, fortalecimiento de la capacidad a los países en desarrollo. Con el tiempo se empezó a decir, bueno, pero poniendo particular atención a los SIDS y a los LDCs, o dando prioridad a los SIDS y a los LDCs, o reconociendo las especiales circunstancias de los SIDS y los LDCs. Es decir, empezó a haber un lenguaje cada vez más robusto en el sentido de privilegiar a los SIDS y a los LDCs en materia de cooperación. Y los demás países, si bien reconocemos que las islas y los países menos adelantados tienen una necesidad mayor de cooperación, no queremos quedarnos por fuera y no queremos además que se siga disolviendo o se siga enfatizando quiénes deben recibir esa cooperación en detrimento de países como Colombia, como Argentina, como Costa Rica, como Chile, que ni somos LDCs ni somos SIDS, y entonces por eso nos preocupa enormemente que se incluya a África dentro de esa lista, porque piensen ustedes que esa torta de la cooperación cada vez es menor. Entonces, si sigue habiendo tanto énfasis o un lenguaje incluso excluyente que limite la cooperación a los SIDS, a los LDCs y ahora a África, pues los que nos vamos a quedar por fuera principalmente somos Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es un tema actual de la negociación, es un tema de entre estados, es decir, yo sé que aquí esto no está principalmente dirigido a representantes gubernamentales ni mucho menos, pero es para que entiendan que eso es algo de lo que van a oír hablar mucho en Sharm el-Sheikh. Y si bien ustedes dirán, pues claro, hay que poner énfasis en los países que más lo necesitan, ¿por qué no agregar a África? Piensen que para nuestros países y para nuestros gobiernos que dependemos todavía muchísimo de esa cooperación, que esa cooperación se concentre o que se nos excluya de esa cooperación, pues tendría un impacto importante en nuestro accionar climático. Entonces, esa es la primera categoría, por el nivel de desarrollo. ¿Importante para qué? Para saber quién le da recursos a quién, o quién está obligado más que quién por haber tenido una mayor responsabilidad en el problema. La segunda categoría se refiere a las 5 regiones de Naciones Unidas, que Enrique también les mencionó en otro contexto. Piensen ustedes que todo el sistema de Naciones Unidas parte de la base de que todas las reuniones, los cargos, los funcionarios, etcétera, deben estar repartidos de manera balanceada. Es decir, si en el sistema de Naciones Unidas se le diera es decir, todo se concentrara en una sola región, pues estaríamos dejando por fuera al resto del mundo. Entonces, con esa preocupación, repito, de que siempre haya un balance, es que se determina que hay 5 regiones, que son Latinoamérica y el Caribe, la nuestra, va desde México por todo el Istmo Centroamericano, recoge todas las islas del Caribe, entra por Colombia y termina en Argentina. Esa es nuestra región. La región de África, que reúne obviamente a todo el continente africano, la región de Asia-Pacífico, la región de Europa Central y del Este. Piensen que aquí estamos hablando de Central y del Este, o sea, estamos hablando de Rusia, de Ucrania, de Moldova, de Azerbaiyán, de Croacia. Estamos hablando de los países que están más al este de Europa. Y fíjense que dijimos son 5 regiones, llevamos 4 y no nos queda sino una, y no hemos mencionado países claves en nuestra región. Por ejemplo, que uno hubiera dicho, bueno, pues ¿por qué no hicieron una región que se llamara América si salimos del problema? Porque para organizarnos en estas 5 regiones se tuvo en cuenta el criterio anterior, no mezclar a los desarrollados con los en desarrollo. Entonces, por eso no se podía hacer una región que se llamara Américas, porque obviamente que Canadá y Estados Unidos son países desarrollados, mientras que el resto nos consideramos países en desarrollo. Entonces, la última región se llama el WIOC, son las siglas en inglés de Europa Occidental
y otros, Grupo de Europa Occidental y otros, Western European and Others Group, y este grupo conjuga a los países de Europa Occidental, entonces estamos hablando de Francia, Alemania, España, Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, y Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿para qué sirve esta clasificación por regiones? Fíjense que cuando Enrique les contaba de las diferentes conferencias de las partes, les dijo, bueno, en el 2014 la reunión fue en Lima, en Perú, entonces estamos en Latinoamérica y en el Caribe. En el 2015 fue en París, en el WIOC. En el 2016 fuimos a Marrakech, en África, en Marruecos. En el 2017 le correspondía a Asia-Pacífico, entonces Fiji se ofreció para hospedar la COP. Finalmente no fue en Fiji porque no cabíamos todos en Fiji, por las razones que Enrique explicó la vez pasada. Demasiadas, estas reuniones se han llegado a un máximo de participantes, entonces realmente físicamente la reunión se hizo en Bonn, pero estábamos o pretendíamos estar en Fiji, con presidente de Fiji, con comida de Fiji, con vestido de Fiji, bueno, en fin, todo, pero estábamos realmente en Bonn. Luego la reunión siguiente fue en Katowice, fíjense, Polonia, Europa Central y del Este. La siguiente debía volver a la región de Latinoamérica en Chile, pero por las razones que Enrique les explicó, se hizo en Madrid. Y la siguiente fue en Glasgow, o sea, en el Reino Unido, en la región de WIOC. La que viene este año, COP27, fíjense que vuelve a África, a Egipto. La próxima, como ustedes saben, va a ser en Emiratos Árabes Unidos, es decir, en Asia Pacífico. Entonces, para eso se usan estas regiones. También, y esto va a tener una importancia particular en la próxima charla que les va a dar Enrique, y es el hecho de que bueno, y repito, ya lo mencionó, que ustedes vieron que el régimen internacional de cambio climático tiene una cantidad de órganos de todo tipo. Entonces, ya vimos la COP, pero él les habló, creo que del Fondo de Adaptación, si no estoy mal. Están los comités de cumplimiento, está bueno, en fin, ahorita no se me vienen a la mente tantos órganos que hay, que son el mecanismo de Varsovia, en fin. Y esos órganos, ¿cómo se componen? Se componen por 2, 3, 4, 5 representantes de cada región. Entonces, fíjense, de nuevo ahí, dentro del sistema de cambio de Naciones Unidas en lo relativo al cambio climático, estos órganos, la composición de esos diferentes órganos que trabajan sobre los distintos temas, está basada en estas 5 regiones. ¿Por qué? Porque se dice 4 o 3 miembros de África, 3 de América Latina, 3 de Asia Pacífico, etcétera. Entonces, por eso también esta clasificación es importante. Fíjense que se usa, repito, no solamente para rotar las reuniones, se usa para rotar el mismo secretario general. Entonces, ustedes recuerden, Kofi Annan era de África, Ban Ki-moon de República de Corea, Antonio Guterres es de WIOC. Entonces, nosotros esperaríamos que cuando Antonio Guterres termine su periodo, dentro de 4 años, le corresponda o a Europa Central y del Este o América Latina y el Caribe. Y aprovecho para hacer aquí una propagandita muy de lado, y es que tenemos una campaña que se llama Una Mujer para Secretario General. O sea, estamos esperando que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas una mujer llegue a Secretario General, pero esa era una propaganda que estaba haciendo sobre otro tema. Piensen también que la persona que está a la cabeza del régimen sobre cambio climático, es decir, que está a la cabeza de la Secretaría de Cambio Climático, esa rotación regional también debería respetarse. Es decir, tuvimos, sino que en los últimos años, por alguna razón que ninguno hemos entendido, el secretario general ha venido siempre de América Latina durante los últimos pasados 3 años, lo cual es curioso. Tuvimos a Cristiana Figueres de Costa Rica, a Patricia Espinosa de México, y actualmente se acaba de elegir a un no tengo claro su nombre, pero una persona de Barbados. Entonces, fíjense que ahí esa rotación regional no se respetó por parte del secretario general a la cabeza de la Secretaría de Cambio Climático. Esto, repito, para entender por qué es importante esta clasificación por región. Y finalmente, la clasificación usual, histórica, en todos los temas de Naciones Unidas, es esta que ustedes ven en pantalla. Pero vamos a ver cómo en cambio climático
llegó un punto en que no se pudo seguir manteniendo esta clasificación original, pero es necesario conocerla para entender cómo se transforma en materia de cambio climático. Piensen que esto nace en los años 60, cuando se dice, bueno, no podemos estar hablando todos a todo el tiempo, ¿por qué no hacemos unos grupos, como unos bloques de negociación? Es decir, países que traten de hablar con una sola voz para hacer mucho más eficiente estas discusiones. Entonces, de ahí nace el GRULAC, por ejemplo, que es nuestro grupo, repito nuestro porque estoy asumiendo que aquí todos somos de América Latina y el Caribe, que es el GRULAC, básicamente es nuestro grupo de negociación. Entonces, si ustedes van a una negociación mañana a Ginebra, o sobre cualquier tema, o a Nueva York, etcétera, lo primero, si son, repito, representantes de los estados, es que tienen que buscar la reunión del GRULAC y tratar de buscar un acuerdo en el GRULAC. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al plenario, ustedes no tengan que decir Argentina considera que, o Costa Rica considera que, sino que puedan hablar en nombre de los 33 países del GRULAC. Eso le da a uno mucho más fuerza. Para eso es que se constituyen estos grupos de interés. Entonces está el GRULAC, está el Grupo Africano, Asia-Pacífico, Europa Central y del Este. Fíjense que coincide relativamente con lo que acabamos de ver de las regiones, excepto en estos dos últimos grupos, el bloque de la Unión Europea, constituido por los hoy 27 estados miembros de esa Organización de Integración Económica Regional, la Unión Europea, y que además es un bloque muy sólido, muy robusto, es decir, ustedes siempre lo oyen hablar con una sola voz. De hecho, sus intervenciones siempre son así. Quien tenga la presidencia de la Unión Europea, digamos en este momento Bélgica, en nombre de la Unión Europea y sus 27 estados miembros, considera que. Entonces va a ser un bloque muy sólido. Y esta última categoría, este último grupo de interés, que también Enrique se los mencionó al pasar, es el JUSCANS. Nace ahí sí como sin mucha voluntad por parte de los países que lo componían o que lo componen, porque en realidad esos países dicen, no, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que estar en bloque? Estados Unidos habla y el mundo tiene que oír, yo no tengo que estar en patota, como decimos en Colombia, para que me oigan, yo no quiero formar un grupo. Entonces se les dice, ay, mire, todos los demás están en grupo, creen un grupo. Entonces, bueno, está bien. Entonces crean este grupo que se conoce como un grupo sombrilla, que se llama el JUSCANS, y es un acrónimo de los países que lo componen: Japón, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda. De nuevo, como son un grupo sombrilla, ellos reclaman el derecho a no tener que hablar como JUSCANS siempre. Entonces ustedes, si los ven, si los oyen hablar, tienen que fijarse cómo empieza la intervención para saber si están hablando como JUSCANS o si están hablando como país individualmente. Entonces, si ustedes oyen que Japón dice Japón, en nombre del JUSCANS considera que, ya saben que es el bloque. Si dice Estados Unidos considera que, ustedes ya saben que está hablando solo. Entonces ellos, repito, reservaron esa prerrogativa de no hablar en bloque si no lo consideraban. Pero ¿qué pasa en el contexto? Ya les dije, estas tres categorías eran importantes para entender qué pasa en el contexto de cambio climático. Repito, pueden encontrar ahí, aquí en esta diapositiva, pues lo resumí, y se me pasó a hacer referencia antes al tema de, al hecho de que cuando los países de África, los países de Asia-Pacífico y los países de América Latina y el Caribe, sin México, porque aquí ya México, como ustedes saben, entró a la OCDE hace ya varios años, a la Organización de Cooperación Económica, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en ese sentido OCDE ya no se siente, México ya no se siente tan cómodo en este grupo, que es el que ustedes ven en amarillo al lado de sus pantallas, el G77 más China. El G77 más China, ¿qué es? Es el bloque de los países en desarrollo. ¿Y por qué se llama así? Empezando por ahí, y esto se los debo al embajador Raúl Estrada de Argentina, que como ustedes saben jugó un papel absolutamente vital en la adopción del protocolo de Kioto, y que me contó esta historia en su momento. Inicialmente eran 77 países en desarrollo. Entonces se dijo, bueno, pues llamémonos el grupo de los 77. China, que en esa época estaba bajo
digamos que su jefe político era Mao Zedong. Mao Zedong dice, no, China no tiene que estar en bloque, cuando China es un país por sí mismo, no tiene que asociarse con nadie, en fin, etcétera. Entonces, China dice, bueno, pues llamémoslo G77 más China, y si me tengo que salir, no les daño el nombre. Entonces se quedó G77 más China, pero repito, China siempre está, y ya no somos 77, sino 133. Los 133, ¿quiénes son? El conjunto de Asia-Pacífico, del Grupo Africano y de América Latina y el Caribe, y es un bloque de negociación absolutamente clave en materia de cambio climático. Entonces, repito, esa es las tres categorías que quería que conocieran desde el punto de vista más básico para poder entender qué pasa en materia de cambio climático, porque como Enrique también lo mencionó, pues hay muchísima ignorancia, muchísima confusión sobre qué es esto de las negociaciones, qué es la COP, a dónde voy. O sea, todo el mundo quiere ir a la COP, pero no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata o qué es, de dónde sale esa gran feria mundial. Entonces, pues el propósito de este curso de EcoHouse es precisamente aclarar algunos de esos conceptos. Y repito, simplemente para retomar aquí, lo que Enrique les explicó con mucho detalle en la primera clase, mi invitación ahí es tener muy claro qué es el problema del cambio climático y no confundir la problemática con las causas. Es decir, el problema es una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos asociado a un aumento de la temperatura, que lo causa el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las consecuencias se han abordado hasta la saciedad: el deshielo de los polos, la amenaza a las fuentes hídricas, el aumento en el nivel del mar, etc. Aquí simplemente no voy a entrar en el detalle, repito, pero simplemente sí mi invitación es a tener claro la problemática, las causas, las consecuencias, las soluciones, y como les enfatizó mucho Enrique, y no quiero perder la oportunidad de yo hacerlo también, la importancia de la ciencia, de basar su aproximación a este tema en la ciencia. Y él también les contó esa pequeña historia de cómo nace el IPCC, además como un resultado de esa duda de los países inicialmente de que esto sí será un problema, esto sí vale la pena abordarlo, para esto sí necesitamos un tratado. Entonces la verdad es que antes de volcarse a negociar un tratado, prefieren crear ese IPCC del que Enrique les habló muy en detalle, y ese panel lo que hace en su primer informe en el 89, un año después de creado, es decir, sí, este problema sí amerita que ustedes hagan un tratado, es decir, hagan este acuerdo entre estados para asumir obligaciones en materia de reducción de emisiones. Y de ahí sale la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que, como Enrique les explicó, divide el mundo en dos, lo que los negociadores llamamos el muro del fuego, ese firewall, ese muro de fuego que divide al mundo en los países anexo y en los países no anexo, y simplemente dice: los únicos que tienen obligaciones de mitigar son los países del anexo, porque fueron los que tuvieron una mayor responsabilidad en este problema. Pero no tiene ni cuándo, ni para dónde, ni para cuándo, etcétera. No se establecen metas específicas porque fue una exigencia de Estados Unidos en su momento. Es decir, los negociadores tuvieron una decisión muy difícil que tomar en ese momento: acomodar a Estados Unidos no poniendo ninguna meta, ningún calendario específico, o correr el riesgo de que Estados Unidos no ratificara, o sea, no se hiciera parte de la convención, y entonces dejar por fuera al mayor emisor en ese momento de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué prefirieron? Y ahí pues muchos acusan a la Unión Europea de haber cedido, pero pues yo entiendo el dilema frente al cual se encontraban. Entonces prefirieron hacer este tratado marco sin metas, repito, ni calendarios específicos, pero que fuera universal, que reuniera a todos los países del mundo, como de hecho se logró. La convención es totalmente universal, es decir, todos los estados miembros de las Naciones Unidas lo han ratificado. Pero cuando llegan los negociadores a la primera, o los representantes de los gobiernos a la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el 95, se encuentran con una sociedad civil, así como todos ustedes aquí, muy, digamos, que les gritan y les sacan una pancarta así de grande diciéndoles a los estados: muy poquito, muy tarde, too little, too late.
O sea, esa convención que no tiene metas, que no tiene compromisos específicos, es muy poquito, muy tarde. Y de ahí es que nace años después el protocolo de Kioto, que sí tiene eso, que sí dice para cuándo, quién, cómo, pero de nuevo solamente concentrado en los países del anexo. Es decir, bajo el protocolo de Kioto, los únicos que tienen obligaciones de reducción de emisiones son los del anexo. Aquí me pasó algo curioso, es decir, un ministro mío de Medio Ambiente tuitea: Colombia ha cumplido a cabalidad con los compromisos bajo el protocolo de Kioto. Entonces yo, mi ministro, Colombia no tiene ningún compromiso bajo el protocolo de Kioto. Entonces así sí, muy fácil, ministro. O sea, eso hay que entenderlo claramente, porque era un tratado, repito, que sí imponía fechas, calendarios específicos, porcentajes de emisión específicos, pero solamente para los países del anexo. Y como les explicó Enrique, con el tiempo resulta, y esto sí es muy importante para efectos de la conformación de estos nuevos grupos de los cuales les voy a hablar, pues resulta muy evidente que los países desarrollados dicen: sí, a mí me correspondía tener ese liderazgo, pero ya no puede ser que hay países como India, China, Brasil, que tienen emisiones mucho más grandes de las que yo jamás tuve. Entonces necesitamos que haya un nuevo instrumento que involucre a todos los grandes emisores. Y ahí recuerdo mucho una anécdota, y cuando Enrique les estaba hablando de eso, en algún momento recuerdo mucho al delegado de Alemania diciéndole eso a China, diciéndole: mire, es que ustedes están emitiendo más de lo que Alemania emitió en toda su historia. Y el chino le contesta: sí, pero no per cápita. Que fue exactamente lo que les explicó Enrique. Si ustedes dividen las emisiones por los millones de chinos, pues ahí hay ese concepto de la justicia climática. Pero el punto es que efectivamente empieza esa presión de que cuando la tarea que teníamos era para Copenhague era esa nueva enmienda al protocolo de Kioto que impusiera nuevos compromisos para los anexos. Pues en el camino a Copenhague, como Enrique les contó, la cosa se empieza a entrabar, porque los países desarrollados dicen: no, nosotros no vamos a seguir asumiendo esos compromisos solos, necesitamos que los grandes emisores de los países no anexos también asuman compromisos. Y Enrique les contó cómo Copenhague fue ese gran desastre diplomático. Algunos incluso terminamos con estrés postraumático. Yo abandoné las negociaciones durante 3 o 4 años porque fue demasiado frustrante haber llegado a Copenhague con esa ilusión de que íbamos a establecer una enmienda al protocolo de Kioto que plasmara nuevos compromisos, pero que en realidad no sucedió. Y aquí, volviendo al tema de por qué es tan importante este curso y por qué esta invitación de Ecohouse es tan clave para todos, recuerdo mucho que cuando llegamos a Copenhague, bueno, primero Dinamarca había hecho un esfuerzo enorme por traer a mucha gente, por invitar a los observadores de todas partes. A Colombia, por ejemplo, vinieron y buscaron gente en las universidades, y había representantes de todas las religiones, había cabezas coronadas de Europa. Es decir, realmente trataron como de recoger una cantidad de gente. Fue de hecho una de esas primeras COPs en que hubo más de 40.000 personas, pero mi punto era que la gente pensaba que COP era una abreviación de Copenhagen. O sea, era tanto el desconocimiento de dónde estaban y de qué era una COP, que incluso pensaban que tenía algo que ver con pues, es decir, con el nombre de la ciudad. Y les decía entonces que esas clasificaciones que vimos de los países de manera general empiezan a no tener mucho sentido en materia de cambio climático. Esta es una versión distinta, pero de lo mismo que les presentó Enrique, de ese cuadro que les dijo que era difícil de actualizar, y que donde estaban todos los grupos, grupitos, grupúsculos en el marco de cambio climático. Piensen que eso que habíamos visto de manera tan sencilla, GRULAC, Asia-Pacífico, África, que juntos conforman el G77, Unión Europea, JUSCANS, Europa Central y del Este, se convierte en cambio climático en esto en diferentes momentos de la historia. ¿Y por qué? Porque, repito, por ejemplo, y les quiero hablar específicamente del GRULAC, llegó un punto, y yo recuerdo perfectamente cuando estábamos en la COP de Nueva Delhi, que esto se empieza
a volver absolutamente inmanejable, llegó un punto en que en el GRULAC no nos podíamos hablar, es decir, que cada reunión del GRULAC era una pelea por cualquier tema, no había ninguna afinidad. Piensen que un grupo como el GRULAC, Grupo de América Latina y el Caribe, incluye islas. Entonces, recuerden, los pequeños estados insulares en desarrollo, incluye países como Brasil, grandes emisores, país en desarrollo, incluye países con economías agrícolas, pues como el caso de Argentina o de Colombia, basados en la ganadería, etcétera, países con petróleo como Venezuela, como Colombia. Entonces, teníamos casi que el microcosmos en el GRULAC y era imposible llegar a posiciones comunes. Y entonces eso, ¿en qué deriva? El hecho, repito, de que nos sentábamos en GRULAC y no se podía avanzar un milímetro, al contrario, retrocedíamos, era un desgaste permanente, un intento por lograr acuerdos sin resultado. Entonces, por ejemplo, una de las primeros quiebres que hay al interior del GRULAC es cuando en Copenhague se decide, el presidente Hugo Chávez de Venezuela decide anunciarle al mundo la creación de un nuevo grupo, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, que juntaba a los países con regímenes socialistas en ese momento en la América Latina y el Caribe. Entonces ustedes tienen que el ALBA está conformado por Bolivia, por Ecuador, por Trinidad y Tobago, por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba, y que obviamente llegan además a la negociación y anuncian en ese momento en Copenhague de manera muy elocuente digamos, su rechazo a los mecanismos de mercado, que Enrique también les mencionó, son el famoso mecanismo de desarrollo limpio, es decir, ese compra-venta de emisiones que incluía a los países no anexo. Y el ALBA se balanza en ristre contra los mecanismos de mercado y además anuncia que el eje rector de su narrativa es la Pachamama, el concepto de la madre tierra, y que ellos quieren incorporar ese concepto de la Pachamama a lo largo de todo el sistema de Naciones Unidas, pero en particular en cambio climático, donde no quieren que haya una mercantilización de la naturaleza, una prostitución de la Pachamama, como lo anuncian en ese momento. Y frente a ese grupo que se crea dentro del GRULAC, Colombia decide formar otro grupo para hacerle contrapeso que se llama la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe. Somos 8 países, próximamente 9, que tenemos como eje principal de nuestra narrativa el hecho de que somos muy vulnerables frente al cambio climático, que no aportamos mucho en términos, o sea, somos un cero a la izquierda en términos de nuestra contribución al problema del cambio climático, y que queremos ser ambiciosos. Esos son los 3 ejes rectores de AILAC, Alianza Independiente de América Latina y el Caribe. Somos Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Honduras, y les decía que y Perú, y les decía que estamos esperando que tal vez República Dominicana se nos una en esta COP. Somos un grupo de negociación, es decir, hablamos como AILAC. Enrique les comentaba la vez pasada que, por ejemplo, OPEP no es un grupo de negociación, está ahí, es un bloque, el grupo de países que producen petróleo, pero no es que hablen los OPEP, consideramos. Pero es importante tener presentes que ellos pues tienen intercambios. En el caso de AILAC, sí somos un grupo de negociación, sí hablamos como AILAC, sí coordinamos nuestras posiciones previamente a la COP, a cada COP, y hablamos con una sola voz, una presidencia que nos rotamos cada 6 meses. De hecho, Colombia tiene la presidencia en este momento y ahorita estamos reunidos aquí en Bogotá en nuestra reunión previa de concertación de posición con miras a la COP27. En algún momento también un ministro del Reino Unido y un ministro colombiano deciden crear el diálogo de Cartagena, el único espacio en cambio climático donde se sientan países del anexo y países no anexo. Pero de la misma manera que les acabo de comentar en la OPEC, nosotros no hablamos como diálogo de Cartagena, sino que simplemente nos sentamos a conversar.
hacemos una reunión previa a la COP27, nos reunimos durante la COP, a la COP, perdón, no a la COP27, sino en general una reunión previa a la COP, nos reunimos durante la COP, intercambiamos. Es simplemente dialogar, países desarrollados, países en desarrollo, dialogando. Lo único que nos une es la ambición, es decir, ser ambiciosos en términos de los compromisos en la lucha contra el cambio climático. En su momento, y esto Enrique se los explicó, Argentina era parte de los LNDCs y decide, y repito, esto ya lo mencionó Enrique, hacer parte, crear un nuevo grupo, el grupo BAU de Brasil, Argentina y Uruguay. Aquí un pequeño chiste un poquito malvado, Enrique, me lo perdonas, pero originalmente no sabían muy bien cómo se iban a llamar. Entonces hablaron de, ahora se llama AU, perdón, se llama, ¿cierto, Enrique? AU. En su momento se hablaba de BAU, y entonces que la gente empezó, business as usual, o sea, negocios como siempre, ahí no va a cambiar nada. Entonces decidieron, no, pongámosle otro nombre, y ahora se llama AU, que efectivamente, por ejemplo, el AILAC y AU están hablando en temas de financiamiento y están teniendo, digamos, nos estamos aliando para presentar propuestas de financiamiento para esta COP de manera conjunta. Entonces, fíjense que si bien hay esta atomización de grupos, grupitos, grupúsculos, grupos que negocian, grupos que no negocian, grupos que dialogan, en fin, la verdad también está en que el éxito está uno en lograr aliarse con los diferentes bloques de negociación y presentar una propuesta común, conjunta, AILAC, ABU o AILAC, en fin, otro grupo like-minded o dentro del G77, en fin. Aquí también quiero destacar a los AOSIS. Yo les decía cuando vimos los pequeños estados insulares en desarrollo, que los países de las islas deciden que como este tema es tan importante para ellos y que estamos hablando de su supervivencia, que ellos necesitan hacer un bloque de negociación dentro de cambio climático que reúna las islas del mundo. Pero aquí no se llaman SEEDs porque no se limitan a las islas que son consideradas países en desarrollo, sino que la OSIS reúne a todas las islas, a todos los pequeños estados insulares del mundo, sin importar si se consideran desarrollados o en desarrollo. Es un bloque de negociación bastante particular, porque como ustedes pues entenderán, uno siente una enorme simpatía por la preocupación de las islas y además nos lo recuerdan en cada COP de cómo son los estados que son más vulnerables frente al cambio climático, pero también ellos reconocen que no tienen las capacidades muchas veces de participar de esta negociación de manera eficaz porque no tienen negociadores suficientemente preparados o por las razones que sean. En fin, ellos incluyeron dentro de las negociaciones climáticas una figura que llamamos, tal vez de manera un poco peyorativa y me disculpo, pero que llamamos mercenarios. Es decir, contratan a personas que son negociadores expertos, pero que no necesariamente son nacionales de los estados que conforman a OSIS y son quienes los representan en las negociaciones. Entonces, a veces uno se encuentra con situaciones curiosas y es que la persona que era el vocero de la Unión Europea para tal tema, ahora resultó de Islas Marshall y es el representante de las Islas Marshall en la negociación. Y uno le dice, pero cabe, si tú naciste en el Reino Unido, eras el representante del Reino Unido, que no, pues lo contrataron para defender la posición de AOSIS, y eso es algo, digamos, curioso y que se ha propagado un poco también en otros grupos en el contexto de cambio climático, pero que no suele ser frecuente y no lo encuentran en ningún otro espacio. Es decir, ustedes van a negociaciones de biodiversidad o de mercurio o de desechos peligrosos y no van a encontrar esa figura. Es muy propia, esa figura de los mercenarios es muy propia del cambio climático. Se abre el mercado de pases, como con los jugadores. Tal cual, exactamente. Y así como los jugadores, Enrique, meten el gol y después salen con la bandera de su país y uno dice, pero ¿qué hace la bandera de Colombia en un partido de Manchester United contra Liverpool? Es así, es exactamente eso. Entonces, fíjense, grupos, y fíjense además que el G77 se sigue manteniendo, ese bloque grande que hablábamos de los países en desarrollo, pero entonces dentro del G77 hay una cantidad de fracciones.
están los AOSIS, está AILAC, está ABU, está la coalición de bosques tropicales, está los BASIC, Brasil, Sudáfrica, India y China, que son los países mayores emisores que también conformaron su propio grupo. Entonces muchas veces lograr posiciones comunes dentro del G77 más China no es fácil. Dentro de los desarrollados, ustedes también encuentran algunos bloques. Por ejemplo, ya está, es decir, la Unión Europea sí siempre es la misma, no, es decir, siempre es el mismo bloque y habla con una sola voz, como dijimos, pero hay está, por ejemplo, el grupo Sombrilla, que es más o menos equivalente al JUSCANS que veíamos. Está el grupo de integración ambiental, que está conformado o liderado por Suiza, está República de Corea, México, países que, como su nombre lo indican, se unieron porque querían la integridad, perdón, dije integración, pero no es la integridad ambiental de las negociaciones climáticas, es decir, que en todo estas discusiones no se olvide el tema de mantener una integridad ambiental, de que lo que estamos haciendo es tratando de luchar por salvar el planeta. Imagínense a qué grado de confusión hemos llegado, que se necesita un grupo de integridad ambiental que nos recuerde que eso es lo que queremos hacer. Entonces, repito, grupitos, grupúsculos con mayor o menor injerencia en las negociaciones. Bueno, me faltó tal vez enfatizar también los LMDCs que les comentó Enrique el lunes, y que básicamente reúne, como decía Enrique, una traducción bastante difícil, países de pensamiento parecido, básicamente, y que lo que reunió en su momento fue a aquellos países del G77 más China que giraban en torno al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que enfatizaban que quienes causaron el problema fueron los desarrollados y que por eso eran los desarrollados los que tenían que cargar el grueso de la reducción de emisiones. Yo digo que es como la gente de la costa en Colombia tiene un dicho maravilloso y es tú te metiste, tú te sales. Es eso, los LMDCs decían, ustedes causaron este problema, ustedes lo resuelven, señores países desarrollados, y era como la base principal, es la justicia climática. Usted se gastó no solamente las emisiones a las que yo tenía derecho, perdón, no solamente sus emisiones, sino las mías, al causar este problema, y en eso, digamos, ese era el fundamento, o es el fundamento de los like-minded developing countries, en que obviamente está China, India, Bangladesh, Indonesia, Malasia, etc. Entonces, fíjense, una configuración que no es sencilla y que dificulta enormemente lograr eso a lo que vamos a esta reunión, y es a lograr el consenso. Yo sé que cuando ustedes van como observadores, bueno, primero sé que van a pasar buenísimo. Aquí los que van a ver, las que van a ir, créanme que van a tener un espacio de encuentros, de diálogos, de intercambios extremadamente gratificantes. Pero a mí lo que me preocupa, y de nuevo estoy haciendo una propaganda, es esa tendencia cada vez más a ironizar sobre el proceso básico de las negociaciones, es decir, de eso que a lo que deben llegar los estados, a decir eso no sirve para nada, esa gente pasa semanas enteras discutiendo una coma, discutiendo un verbo. Es verdad, los negociadores podemos pasar de verdad 2 semanas discutiendo si ponemos el verbo deberá o el verbo debería. Shall o should en inglés, ahí podemos pasar 2 semanas sin problema en una frase. Pero no hay que subestimar la importancia de eso. Piensen ustedes que estamos hablando de un régimen legal, de unos tratados que obligan jurídicamente a los países a una reducción de emisiones, y que sin un tratado como el que tenemos hoy en día, el Acuerdo de París, básicamente el escenario sería sálvese quien pueda, emitir todo el mundo, porque recuerden que hay esa idea de que emitir es desarrollarse, una idea que queremos además separar, disasociar, o sea, mandar el mensaje de que uno puede desarrollarse sin emitir. Pero repito, si se sigue esa narrativa de que eso no sirve para nada y que los países no logran nada y que no, pues lo único que hace, repito, es debilitar un sistema que es el único que tenemos en términos de reducción de emisiones, porque recuerden que este problema es un problema global. No importa dónde uno emita, está perjudicando al mundo entero. No importa dónde uno capture, está beneficiando al mundo entero. Entonces sí, cada uno de nosotros puede apretarse el cinturón y reducir su huella de carbono al máximo, haciendo
todo lo que consideren que puede mitigar su huella de carbono, pero esto es un problema en el que sí se necesita el concierto de las naciones, es decir, que se necesita un régimen a nivel global que obligue a los estados a reducir emisiones para lograr todas esas acciones paralelas, obviamente con el concurso de ustedes, señores, sociedad civil, del sector privado, de todos juntos, pero repito, una columna vertebral que es ese régimen legal que obliga a los estados a limitar sus emisiones. Y repito, por eso reconozco sin duda que esto puede parecer como un régimen ultra complejo, que puede verse como confuso, como caótico, pero piensen que es extremadamente necesario y que si bien cada vez que salimos de una COP nos dicen ustedes no hicieron nada, pero hicieron, no, eso no es suficiente, se logran cosas, pasitos, cosas pequeñas que luego van a repercutir en la normatividad de los estados, etc. Y aquí quería enfatizar también, quiero dejar suficiente tiempo para las preguntas, entonces voy a terminar ya pronto, el tema del consenso, porque es que piensen ustedes que cuando vemos todos estos grupos con diferentes intereses, esta articulación, piensen ustedes que también durante estas reuniones pues tratamos de buscar esas alianzas que les mencionaba, es decir, sentarnos a la mesa en bilaterales con diferentes grupos. Ahí yo recuerdo mucho a Cristiana Figueres, una secretaria ejecutiva de la costarricense que les mencionaba hace un rato y que es maravillosa y le voy a través de Mary les voy a compartir el podcast que ella tiene que se llama Rabia y Optimismo. O sea, ella dice que en materia de cambio climático uno tiene que tener rabia, pero que también tiene que tener optimismo. Y recuerdo mucho una reunión con Cristiana durante las negociaciones del Acuerdo de París en que ella nos decía, mire, sí, reúnanse, esas bilaterales son vitales, ustedes tienen que conversar entre ustedes, o sea, estos grupos que veíamos ahora, ustedes tienen que dialogar entre ustedes, pero yo sé que lo que más les cuesta trabajo es sentarse con aquellos con los que tienen menos afinidad. Y era verdad, nos hizo abrir los ojos sobre el tema que sí, que nosotros teníamos muchas reuniones con, no sé, con países con las que compartíamos posiciones, pero de ahí a sentarnos a la mesa con aquellos con los que veíamos o percibíamos o creíamos que no había ningún punto en común era imposible y es donde está el esfuerzo, es decir, si yo soy ILAC, tratar de acercarme a los LMDCs o tratar o si soy LMDC, tratar de acercarme a los europeos o si soy, en fin, lograr como atravesar esa barrera para lograr ese consenso del que les hablaba, que básicamente, recuerden, es el fin último. Esta diapositiva se refería a eso, a identificar, bueno, quiénes son mis aliados, también con quien no tengo posibilidades de aliarme, pero debo tratar de todas maneras pues con respeto y tratar de ver dónde puedo lograr una línea en común con esos países. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque repito, cuando ustedes vayan y estén viendo eso y no entiendan y este caos, entiendan que es que hay muchos intereses de muchas formas diversas, hay alianzas, hay consideraciones que hay que tener en cuenta y que tal vez no siempre son aparentes para todo el mundo. Y repito, simplemente para volver al tema del consenso, recuerden que es que el consenso es lograr un punto en el que no haya objeción. Esa es la definición de consenso. Que ningún país alce su bandera y diga la delegación de Bolivia, por poner un ejemplo real, objeta esta decisión. Y eso no siempre es fácil. El objeto no es el consenso no es unanimidad. No es que todos digamos, ¡yay! Esto era lo que vinimos, qué bueno. El consenso no es mayoría, porque si fuera mayoría, ganaría siempre el mismo bloque de países. El consenso es, como decimos los negociadores, que todos quedemos igualmente infelices. Igualmente infelices. O sea, todos cedimos un poquito para llegar a este acuerdo, equally unhappy. O sea, nadie, todos pusimos sobre la mesa, tal vez esto no era mi ideal, pero esto fue lo que acomodó a China, o con esto logré que Estados Unidos se aliara conmigo, o con esto logré que en mi mismo bloque pudiéramos llegar a un acuerdo. Entonces, por eso esa decepción que ustedes muchas veces sienten es también debido a la necesidad de esta herramienta. Es la única que hemos encontrado en el sistema completo de Naciones Unidas
para llegar a un acuerdo. El consenso. ¿Qué es el consenso? La ausencia de objeción. Es decir, que ninguna delegación sienta un rechazo tan grande frente a alguna decisión específica como para alzar su bandera y delante del mundo entero, porque ya dijimos son 45.000 personas del mundo entero, entre los representantes de los gobiernos de todos los países y la sociedad civil, el sector privado, toda esa diapositiva que Enrique les mostró con la cantidad de diferentes grupos y actores que llegan a estas negociaciones, que nadie, es decir, que en el caso específico de los estados, que nadie objete, porque hay que aclarar que los observadores no pueden utilizar esta herramienta, es decir, solamente es para los estados que alguien alce una bandera, su bandera y objete. Aquí una pequeñísima también anécdota, cuando estábamos en la COP de Cancún, en el último momento la presidenta, pues Patricia, que en esa época era Patricia Espinosa, la canciller de México, alza su martillo y dice, podemos adoptar la decisión. Así funciona el consenso. Ella debe mirar, porque esto está muy bien regulado, debe mirar de izquierda a derecha con su martillo en la mano y si no ve ninguna bandera, baja el martillo y queda adoptada la decisión. Pero en este caso sí vio una bandera, la de Bolivia, por eso les comentaba que ahí hubo, y Bolivia hace una intervención larga, digamos, manifestando su descontento con la decisión, etcétera. Termina su intervención y la presidenta dice, gracias Bolivia, y baja el martillo. Entonces todo el mundo, pero ¿cómo Bolivia dijo que? No, Bolivia, usted en ningún momento dijo la palabra mágica. Usted en ningún momento dijo objeto. Y el secretario general de Naciones Unidas en su concepto jurídico ha sido muy claro. Para romper el consenso hay que decir la palabra objeto. En inglés, francés, español, árabe, chino o ruso, los 6 idiomas de Naciones Unidas, pero hay que decirla. Y claro, ¿qué pasó en ese momento? Pues, bueno, la gente, en fin, fue como toda una discusión sobre el consenso, etcétera, pero en ese momento se aprobó la decisión. Entonces, simplemente para que ustedes vean, repito, que llegar a ese consenso no es fácil. Si uno va a objetar, tiene que hacerlo de manera temprana y de buena fe, es decir, contar, mire, yo tengo realmente un problema con esto, necesito que me ayuden porque si no me toca objetar en plenaria, y ese es el procedimiento que nos lleva a esos acuerdos. Y ya para terminar, como esto es sobre los actores y sobre las dinámicas entre países, piensen ustedes que, y esto es muy básico, pero pues es importante que te lo tengan presente, que el sistema de Naciones Unidas tiene 193 países miembros. Solamente hay un estado reconocido, un estado que no es miembro de las Naciones Unidas, y es la Santa Sede. De resto, todos los estados del mundo, toditos, son miembros de las Naciones Unidas. Cuando ustedes ven la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, yo les dije que es universal. Entonces, ustedes van a ver qué países la han ratificado, es decir, qué países se han obligado, y ven que tiene 197 partes. Pero ¿cómo? Si ella nos dijo que son 193, ¿de dónde salen los otros 4? Entonces, para que tengan claro que además de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, se ha permitido la ratificación, es decir, que se ha permitido que se obliguen las islas Niue y las islas Cook, que son 2 islas que son parte realmente de Nueva Zelanda, pero que para cambio climático dijeron queremos tener nuestra silla, queremos ratificar como independientes, y entonces ahí tenemos 195. La Unión Europea, que además de sus 27 estados, también ratifica como Organización de Integración Económica Regional, o sea, como Unión Europea, ahí tenemos 196, y desde el 2017 se ha permitido la ratificación de Palestina. Ahí sí, la verdad, no tengo una explicación jurídica para eso porque la convención es muy clara que es abierta a los estados miembros de Naciones Unidas, y como ustedes saben, no todos los estados reconocen a Palestina como un estado, entonces, pero esa es la razón por la cual ustedes ven 197. Y este tema Enrique lo abordó en detalle, entonces simplemente lo quiero mencionar. Si bien los estados son los únicos obligados por los tratados, es decir, el sujeto de la obligación, y aquí se me está saliendo la abogada que hay en mí, pero el sujeto de la obligación, cuando ustedes ven el Acuerdo de París, dice las partes deberán hacer esto. Son los estados, las partes son los estados que han ratificado. No obstante, en esta negociación, los actores no gubernamentales, los observadores, cada vez adquieren más preponderancia. Ustedes cada vez tienen un mayor rol en estas negociaciones. Si bien todavía subsisten algunos de esas limitaciones que Enrique les contaba, que no pueden acceder a ciertos grupos de contacto, que tienen que saber cuando van, quién soy yo,
de dónde vengo, a dónde voy, es decir, si soy un observador, si soy un Estado, si soy una organización de Naciones Unidas, en fin, es decir, hay que tener claridad sobre estos aspectos cuando ustedes vayan a esta reunión y no, lo que sí tienen que tener claro es que a pesar de ese énfasis que hago en que los estados son los que se obligan bajo los tratados, en cambio climático sí hay un espacio cada vez más preponderante y un marco para la acción de la sociedad civil y de actores como ustedes. Entonces, por eso la importancia de que estén aquí, de que participen en esta capacitación y de que, como les decía Enrique tal vez la vez pasada, tengan muy claro, bueno, yo quién soy en este proceso, puedo entrar a este grupo, puedo no entrar, cuál es mi rol, qué es lo que quiero hacer, qué quiero obtener de esta participación aquí, cómo va a ser mi interacción con el delegado gubernamental de mi país o de otros países. Es decir, son reflexiones que los invito a hacer en el contexto de este curso, y con eso sí termino para que, Enrique, si hay preguntas podamos debatirlas. Mil gracias. Jimena, muchísimas gracias por todo este recorrido que has hecho en toda la estructura que tenemos entre todos estos países y todas las partes, ¿no? de esta convención. Habrán escuchado todo lo que nos dice Jimena, algunas de las preguntas que fueron poniendo, algunas se las fuimos respondiendo, algunas fueron ahí atendidas con algunos links y demás. Yo voy a hacer solamente, les voy a agregar un nivel de complejidad más, porque Jimena nos habló de una estructura que es hasta como la estructura formal, digamos, de los países, ¿no? De esos grupos de negociación, esas diferentes pertenencias, clasificaciones. Ahora todo eso después se atraviesa por el gobierno de turno que está en cada uno de esos países. Entonces, ahí Jimena, yo les mencioné el otro día, Jimena lo volvió a tomar con esto de Argentina estaba en el like-minded group y después se salió. Bueno, eso responde a una cuestión política. O sea, el gobierno que estaba en Argentina hasta el año 2015 era aliado y trabajaba con los grupos de like-minded, y cuando cambia el gobierno, justamente el nuevo gobierno decide que ya no es más afín con ese grupo y que decide hacer otro. Entonces, todo eso empieza a cambiar esa dinámica, porque no es tan estático, o sea, entonces, y ahí, o sea, Jimena, también te invito también a que nos cuentes muchas de esas dinámicas que van cambiando. Yo tengo la anécdota de Argentina que es bastante particular y graciosa, inclusive, porque Argentina cambia de gobierno 3 días antes de que cierre la negociación de París. Es el día que asume el presidente en Argentina, y automáticamente la lógica, como pasábamos de un gobierno de una facción política a un gobierno completamente distinto, justamente lo que ocurre es que las posturas, digamos, también empiezan a cambiar, y la relación con los negociadores cambia. Un día eran súper aliados y al día siguiente ya no, porque el presidente que había asumido era un presidente que había hecho, como parte de sus discursos, campaña contra Venezuela. Entonces, digamos, esas cosas también se ven en esa negociación y se reflejan en esos vínculos. O sea, así que, Jimena, si tenés cosas para agregar, que yo creo que tenés 1000 anécdotas alrededor de eso, pues incluso mencionaste la COP de Nueva Delhi. Así que vos sos también de las veteranas que tienen unas cuantas COPs encima. Sí, gracias, Enrique. Y en ese sentido, primero, también una revelación, pues en su momento, cuando sabíamos que Argentina iba a abandonar el NMDC, AILAC les hizo muchos ojitos, es decir, AILAC les dijo, vengan para acá, que aquí pasamos bueno, en fin, pero bueno, digamos que nos interesaba que se nos unieran, pero bueno, finalmente no se logró. También en el mismo sentido de lo que dice Enrique, ese cambio de los gobiernos, es verdad que obviamente puede marcar una diferencia en las posiciones y en las delegaciones. Recuerdo mucho cuando estábamos en Marrakech,
estábamos en plenas elecciones en Estados Unidos y ustedes vieran a la delegación de Estados Unidos pendiente de sus elecciones, del resultado electoral, y llegan al otro día, bueno, primero diciendo que no habían dormido, obviamente, pues porque las elecciones eran en otro uso horario y se pasaron toda la noche viendo las elecciones. Y más o menos, no les miento si les digo que en algunos casos se les escurrían las lágrimas, diciendo, miren, no sabemos realmente lo que va a pasar, queremos reiterarle al mundo que Estados Unidos está comprometido con el cambio climático, pero pues ellos mismos sabían que con la llegada de Trump al poder iba a cambiar totalmente la delegación y la posición, y eso lo vivimos, digamos que en vivo y en directo en Marrakech. Habiendo dicho eso, también es cierto, y fue muy patente en Copenhague, que la injerencia de los jefes de Estado en la posición de los negociadores tarda tiempo en concretarse. Es decir, que los negociadores a veces somos de una arrogancia y de una soberbia en que creemos que no tenemos jefe y que mi jefe de Estado no me venga a decir qué voy a decir yo en adaptación, porque yo llevo 20 años hablando de adaptación o de mitigación o de medios de implementación, qué sé yo, y yo, él no tiene ni idea de lo que yo estoy hablando aquí. Y eso se vio mucho en Copenhague porque, repito, el reino de Dinamarca le apostó a que trayendo a los jefes de Estado, recuerda Enrique que Copenhague fue como la primera vez que los jefes de Estado vinieron. Estas reuniones eran reuniones de pinches funcionarios de tercer nivel, ¿no? Nunca, o sea, si acaso venía un ministro de vez en cuando, pero no era de este nivel. Copenhague dice, si traemos a los jefes de Estado, ellos van a poder forzar un acuerdo en sus negociadores. Y la verdad fue que crearon un caos porque cuando viene un jefe de Estado, viene con su equipo de seguridad, o en el caso nuestro, con su señora, sus hijos, las novias de los hijos, y entonces esa logística lo que hizo fue quitar tiempo, fue, repito, diluir en un momento muy clave de la negociación lo que se estaba discutiendo, y el jefe de Estado realmente, pues es decir, no pudo tomar decisiones. Parte del fracaso de Copenhague era eso, los negociadores diciendo, yo llevo un proceso aquí que usted no me va a cambiar porque usted no sabe de lo que yo estoy hablando y efectivamente, claro, y esto no aplica para todos, hay que decir que los jefes de Estado de la Unión Europea, ellos sí sabían muy bien de lo que estaban hablando. Ustedes veían a Angela Merkel remangándose y sentándose con uno a negociar párrafo por párrafo, o sea, ella era de verdad, era impresionante el nivel de conocimiento del detalle que tenía de estas negociaciones, pero eso obviamente no podía predicarse de muchos de los jefes de Estado en nuestros países o en África, etcétera. Entonces, a raíz de eso es que hoy en día las negociaciones traen a los jefes de Estado al comienzo, como se explicó la vez pasada, no al final de la negociación, sino al comienzo un poco para tratar de marcar la pauta, pero que eso no interfiera con las negociaciones. Entonces, dos formas de ver ese tema de la interacción entre los países. Totalmente. Es más, yo me acuerdo en Copenhague, o sea que uno de los grandes problemas fue que un grupito de jefes de Estado, de todos los jefes de Estado que estaban, dijeron, nosotros vamos a armar el acuerdo de Copenhague y se los pasamos para que todos después se sumen. Y justamente no entendieron nada de cómo funcionaba este proceso y ahí fue donde ya no había vuelta atrás. Y recuerdo que la delegación de Lula y la de Obama de repente cayeron con 500 y 600 personas cada uno. Entonces eso contribuyó a que toda esa gran masa de sociedad civil que estaba queriendo entrar a un centro de convenciones que aceptaba 15.000 personas y éramos 45.000 haciendo cola en la calle. O sea, era una cuestión que se desbordó por todos lados. O sea, y eso terminó haciendo que la representación de sociedad civil hacia el final de la COP termine siendo de solamente 300 personas. Entonces, esas cosas, o sea, alteran muchísimo toda la dinámica. Mientras los invito a que sigan haciendo alguna pregunta que quieran, o sea, yo la voy a seguir pinchando a Jimena con anécdotas y con estas dinámicas porque creo que son muy enriquecedoras de cómo se generan estos vínculos en las negociaciones y cómo se puede ir construyendo consenso en una negociación, porque ahí es donde está el gran desafío de esta negociación, o sea, el poder acercar, o sea,
yo, como una persona que sigo como observador las negociaciones desde hace mucho tiempo, esto que algunos compartieron en el chat, que mencionaron el tema de por qué GRULAC no se junta, no logra, o sea, siempre tenemos como esa nostalgia de no poder tener una posición de América Latina. Pero, por ejemplo, el hecho de que esto que nos contaba Jimena, de AILAC y ABU, o sea, AILAC con Argentina, Brasil y Uruguay, o sea, acercándose para abordar al menos un tema o dos, donde hagan presentaciones conjuntas o acuerden algunas posiciones, eso ya es un montón, porque AILAC tiene un número de países interesante y ABU, al tener Argentina y Brasil, también tiene, va, más por Brasil, pero tiene como un peso. Entonces, esto realmente es algo que ayuda un montón, porque toda la dinámica de negociación también, y ahí te invito, Jimena, a ver si se te ocurre alguna de las anécdotas, de cómo hasta se coordinan algunos discursos en ese plenario para darle fuerza a alguna de estas situaciones. Porque Sí, siempre cuando tal vez se ahí, llega a ese final, y ahí se necesitan definiciones, está bueno también cómo van surgiendo esos discursos y cómo se van cerrando los acuerdos. sí, tal vez una precisión, Enrique, que me faltó hacer, y es que en cambio climático sí nos reunimos como GRULAC, pero el único tema que tratamos, y eso está absolutamente claro y nadie se sale de ese libreto, el único tema que tratamos al interior del GRULAC son las candidaturas. Es decir, elegir quiénes van a ser los miembros de esos órganos que les mencioné. Entonces, quiénes van a ser los 3 de GRULAC que van a representar a la región o al grupo de interés en el Comité de Cumplimiento del Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces, o en el Comité de Adaptación o en el mecanismo de Varsovia. Entonces, nos reunimos solo para eso únicamente. Y ustedes ven en esas reuniones la tensión y, por ejemplo, con el reciente, digamos, Enrique mencionó el tema de Venezuela. Justo después de París, algunos países conformaron algo que se llamó el Grupo de Lima y que era pues tratando de desconocer al presidente Maduro y darle un reconocimiento al presidente, se me olvidó, Guaidó, de Venezuela. Y ese Grupo de Lima iba acompañado de una instrucción para nosotros los negociadores en cambio climático y a lo largo de todo el sistema de Naciones Unidas, y era que no podíamos apoyar ninguna candidatura de Venezuela en ningún órgano, a lo largo de todo el sistema. O sea, que si Venezuela ponía un candidato a cualquier órgano, y esto incluía, repito, cambio climático, el Grupo de Lima debía objetar la elección. ¿Y qué dijo Venezuela? Si ustedes me van a objetar cualquier candidato que yo presente a cualquier órgano del Sistema de Naciones Unidas, pues yo voy a objetar cualquier candidato que el GRULAC presente para cualquier cosa. Y durante más de 4 años hubo puestos absolutamente claves, sillas absolutamente esenciales en diferentes órganos, repito, no es solo en cambio climático, aunque yo pues personalmente lo padecí mucho en cambio climático, pero fue a lo largo de todo el sistema en que no había delegados de GRULAC, y que las 3 sillas de GRULAC, a los 4 o las 5 que nos correspondieran, no se podían ocupar porque había este bloqueo por cuenta del enfrentamiento Venezuela, Grupo de Lima en GRULAC. Entonces realmente, pues repito, un ejemplo de cómo un problema más global trascendió y permeó en este caso las negociaciones. Afortunadamente en la pasada COP en Glasgow ya se destrabó el tema y ya otra vez GRULAC está poniendo a sus miembros en los diferentes órganos, pero eso fue una de las dificultades que tuvimos en su momento. Gracias, Jimena. Creo que eso es un ejemplo muy claro de justamente de cómo entran las situaciones entre países a afectar justamente alcanzar estos consensos, y en algo tan, hasta que se podría pensar como sencillo, de juntarse a repartir quién ocupa un espacio, que ni siquiera estamos hablando de posiciones frente a temas de negociación, estamos hablando de cuestiones hasta burocráticas, si se la quiere. Exacto. Y cómo incluso hasta eso puede llegar a estar complicado, con las consecuencias que después trae el no tener representación latinoamericana en espacios de coordinación. Entonces, Sí. la verdad que eso está buenísimo para que todos escuchen.
Y hay varias preguntas en el chat sobre cómo infieren los observadores y ustedes tendrán muchas respuestas en este curso. Estoy segura que Enrique en las otras 2 sesiones, Soledad, les van a hablar de eso. Sin embargo, déjenme darle una visión muy cándida desde la perspectiva de un negociador y es básicamente que es importante, es decir, hay todo tipo de aproximaciones a los negociadores. Ustedes pueden llegar y ustedes saben además que y les voy a compartir ese enlace, hay unos lineamientos para la participación de los observadores, que son simplemente 2 paginitas elaboradas por la Secretaría de la Convención, en que es un llamado básicamente al respeto, a que obviamente que ustedes pueden manifestar, obviamente que pueden estar presentes en los salones, etcétera, simplemente no hacer agresiones físicas, creo que es un básico que ninguno puede desconocer, pero digamos ustedes sí pueden, Greenpeace, y a esto vengo, Greenpeace tenía una figura que se llamaba el fósil del día, que no sé si lo recuerdas, Enrique, y era que le daban a uno un premio cuando se había portado muy mal en las negociaciones. Entonces, por ejemplo, Colombia, pues en algún momento tuvo cuando éramos Colombia, no existía todavía el AILAC, etcétera, teníamos una posición muy favorable a los mecanismos de mercado. Nos fascinaban los mecanismos de mercado. Eso ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día ya no los queremos para nada, los del artículo 6, pero en ese momento, repito, éramos muy favorables a los mecanismos de mercado, entonces nos ganamos el fósil del día. ¿Y qué era el fósil del día? Que uno tenía que ir a recibir ese premio, que era una especie de dinosaurio, y ver su foto colgado así de una horca. La foto pues era la bandera del país colgada de la horca, porque hoy el fósil del día se lo ganaron de primeras Colombia, de segundas Canadá, de terceras no sé qué. Entonces, digamos, era una forma de interacción que claro, que a uno como negociador pues no le gustaba, pero que era bastante llamativa. Ustedes dicen, ¿cómo inferimos? Créanme que en este proceso, si ustedes me preguntaran me hicieran la misma pregunta en biodiversidad o en mercurio o en desechos peligrosos, les digo, pues la verdad es que, en cambio, aquí sí hay una presión cada vez más constante y ahí mi invitación es a tratar de justamente involucrarse un poco más en las negociaciones para poder hacer presión sobre temas específicos, porque es que cuando ustedes dicen es que quiero que se acaben las emisiones o que se acabe la industria del petróleo, pues eso realmente, o que acaben con la ganadería en el mundo, pues eso realmente el representante gubernamental va a decir, sí, pero si ustedes dicen, miren, es que nosotros como sociedad civil estamos promoviendo que se incluya una referencia a los pueblos indígenas o a los derechos humanos, y eso Enrique lo explicó el lunes, o a la Pachamama en el preámbulo del tratado, y hablan en esos términos, o sea, queremos una referencia a la Pachamama en el Acuerdo de París y específicamente en el preámbulo. Eso es el lenguaje que el negociador oye y que incluso utiliza, porque lo utilizamos entre nosotros. Oigan, ustedes se han oído que Greenpeace, el Panda, los Amigos de la Tierra insisten mucho en este punto y uno bien que mal les lee los documentos, es decir, cuando aportan estos documentos de posiciones de la sociedad civil, obviamente que uno las lee, las tiene en cuenta, incluso a veces extrae argumentos, no dice, mire, fue el Panda el que me dijo esto, sino oigan, ¿por qué no? Es decir, se apropia tal vez indebidamente de esos argumentos, pero entonces sí hay una injerencia muy clara, por lo menos a ese nivel. Entonces siempre la invitación es, busquen a los delegados, hablen con ellos. Si ustedes son de Argentina, busquen a la delegación de Argentina o acérquense a los de Colombia. Los delegados están ahí para eso. Obviamente a veces están muy concentrados y no tienen tiempo para nada, pero si ustedes se acercan, mira, yo soy de una ONG en Argentina, quisiera ver Colombia cómo está viendo el tema de las emisiones de la ganadería, les aseguro que sacan el tiempo y se sientan 10 minutos o 20 minutos, lo que sea, y pueden interactuar y intercambiar. Entonces no tengan miedo, porque la verdad es que esos intercambios son muy productivos y los pueden hacer, es decir, los van a recibir, van a encontrar receptividad en los delegados gubernamentales y esa interacción es clave. Entonces esa es mi invitación y sé que Mary ya está sufriendo por el tiempo, así que ya con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Ya que trajiste el tema del fósil del día, les cuento que les voy a aclarar ahí una cosita más. Ahí Johanna incluso en el chat lo menciona con un link inclusive que se sigue haciendo, lo hace la Red de Acción Climática, Climate Action Network Internacional, y que anecdóticamente miren el impacto que tenía eso, que yo recuerdo en una COP que vino incluso el jefe de una delegación a
hablar con el director ejecutivo de CAN de ese momento para decir que quería que le saquen ese fósil del día. O sea, porque justamente, o sea, se vuelve un impacto mediático y obviamente que el representante gubernamental, dependiendo del país, o sea, puede tener más o menos sensibilidad frente a ese tipo de acciones. Y es algo que es una actividad que se hace controlada, con permiso de Naciones Unidas, adentro del venue, o sea, eso también siempre, así como lo mencioné antes, en el lunes, o sea, también lo vuelvo a remarcar, o sea, todo esto ocurre adentro de un espacio de Naciones Unidas, en donde hay un montón de reglas de seguridad, o sea, hay jefes de Estado, hay diferentes personas que, bueno, el tema de seguridad es prioritario, entonces todas estas cosas se pueden hacer, pero dentro del marco regulatorio de Naciones Unidas. Ahí preguntan cómo identificar a los negociadores, y bueno, para empezar, todos los que tienen ese ticket rosa, que tiene ahí justamente Jimena en el slide que vemos, que dice Party, o sea, esos son negociadores. Después, bueno, cada país, o sea, enviará sus delegaciones y hacia la mitad de la COP o hacia el final de la COP se suele compartir una lista provisoria de asistentes. Entonces ahí uno puede ver incluso todas las personas que se registraron para la COP, para esa COP o para esa reunión de Naciones Unidas. Y en el plenario identifiquen su bandera, o sea, cuando ustedes vean la silla Argentina, Colombia, Costa Rica, tenemos la gran ventaja de estar en la primera fila, es decir, enfrente del podio, identifiquen, porque siempre va a llegar alguien ahí, y a ese es el que ustedes pueden contactar y decir, me interesa quién es la persona de la delegación que maneja seguridad alimentaria, y bueno, entonces es una forma. Y rápidamente para responderle a la persona que pregunta sobre el acuerdo de Escazú, ninguna, no hay ninguna relación, digamos, la conexión va a ser más bien a nivel nacional, las cancillerías serán quienes manejen la representación de cada país en la COP del Acuerdo de Escazú y en la COP del Cambio Climático, pero digamos que son dos tratados paralelos, entonces no va a haber ahí ninguna, no vas a encontrar en la COP 27 a nadie del Acuerdo de Escazú, si esa era la pregunta. Bueno, buenísimo. Genial, muchísimas gracias. Ahí estamos en el tiempo, por los comentarios del chat creo que disfrutamos todos este encuentro, este intercambio. Muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Enrique. Como saben, este encuentro queda grabado y lo vamos a subir a la plataforma como les mostré hoy al principio de la clase, para que lo puedan ver de vuelta si lo quieren, no es mucha información y está bueno después ir digiriéndola de a poquitito. Así que lo vamos a seguir compartiendo. Y bueno, nos veremos de vuelta el lunes para el tercer encuentro y ahí nos vamos a meter de lleno en la experiencia vivencial. Van a venir referentes del sector público, de negociación, del sector privado, activismo y periodismo. Así que ahí van a tener personas de carne y hueso que participaron desde distintos roles de sociedad civil para hacerles todas las preguntas que quieran. Y vamos a meternos bien en la parte bien práctica de cómo se vive y cómo prepararnos para la COP, los papeles, los documentos, para dónde voy, el mapa, etc. Así que va a ser una clase súper interesante y muy útil también para quienes vayamos a ir este año. Jimena, Enrique, de vuelta, gracias. Y a todos y todas los que participaron, nos vemos entonces el lunes que viene, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias.